Ya estamos de vuelta aquí en Mañana en Directo. Queremos revisar a esta hora, 8:37, lo que acaba de publicar hace minutos nada más la encuestadora Plaza Pública CADEM. Los datos de una nueva encuesta, recordemos que lo hacen semanalmente para ir tomando el pulso de la opinión pública respecto a distintos temas. Comenzamos con el tema que es más interesante probablemente dentro de la encuesta, el monitoreo de la aprobación presidencial. Y ya tenemos aquí en pantalla cómo se ha reflejado en este gráfico los niveles de desaprobación y aprobación de la mandataria. 70% de desaprobación para la forma en la que Michelle Bachelet está conduciendo su gobierno. Esa es la pregunta que plantea Plaza Pública CADEM. 20% de aprobación en verde, aparece ahí destacado, en uno de los niveles más bajos de aprobación que ha recibido la mandataria. En la siguiente gráfica vamos a ver el detalle de la evolución precisamente que han tenido estas dos preguntas, estas dos variables, y vemos que está la mandataria en los niveles más bajos desde que comenzó esta medición en los inicios de la administración de la presidenta Bachelet. Desde septiembre del 2015 que no se veía un indicador de aprobación tan bajo, ahí lo pueden ver ustedes precisamente, el 20% del que le hablábamos, la curva bastante clara y muestra también una caída respecto a la medición de la semana anterior. En el caso de la desaprobación se puede ver también cómo hay un repunte fuerte de las últimas 2 semanas, desde el 61% de desaprobación subió a un 70% en las últimas 2 semanas. Y eso es sumamente relevante y hay una explicación, un análisis que hace Plaza Pública CADEM, que yo lo voy a replicar, pero que alude precisamente al Festival de Viña como un hecho que podría haber causado un efecto negativo en la encuesta para la presidenta Bachelet y para su gobierno en general, desde la perspectiva del efecto que tuvo el humor y las rutinas humorísticas centradas en el ámbito político y con duras críticas también a la presidenta, a ciertos aspectos del manejo del gobierno y al caso Cabal también, varias alusiones, sobre todo en los casos de Edo Caroe, de Rodrigo González. Ellos tuvieron fuerte énfasis en el ámbito político y en ese sentido puede haber ahí también alguna relación. Evidentemente que establecer una causal directa es más difícil, pero es parte del análisis que hace Plaza Pública CADEM. Si es que bajamos un poco, vamos a llegar a la evaluación también de las reformas. Un poco más abajo en esas láminas aparece la evaluación de la reforma laboral y me gustaría que lo revisáramos porque va a ser uno de los temas más importantes de la discusión legislativa que viene ahora para el gobierno. Ahí está precisamente, lo vamos a ver de inmediato. La evaluación que hace la ciudadanía de la reforma laboral. Se ha mantenido más o menos constante ya por varias semanas la desaprobación de parte de la ciudadanía de este proyecto de ley. En esta semana se ubica en un 49%, 2 puntos más que la semana previa. Mientras que la aprobación, o si está de acuerdo con esta reforma laboral que está impulsando el gobierno, llega a un 27%, bajan 2 puntos respecto a la semana anterior. Son bajas marginales, pero sí queríamos ver cómo se había comportado en las últimas semanas esta evaluación, porque va a ser uno de los proyectos más importantes para el gobierno en el retorno al trabajo legislativo en el Congreso durante esta semana. Y si bajamos un poco más, también vamos a ver lo que pasa con la reforma educacional. En la siguiente lámina aparece la evolución también. Bajemos nomás para verlo. Y ahí también se muestra cómo ha ido mejorando en este caso la evaluación ciudadana respecto a la reforma educacional. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo?, le pregunta Plaza Pública CADEM. Y desde que se aprueba la gratuidad, ahí se marca como un hito. Si usted puede ver ahí una línea punteada que marca el inicio de la gratuidad o la aprobación más bien. Y luego de eso también se puede ver un repunte. Llega a un 49%, prácticamente a un 40% de aprobación, con una mejora evidente en los últimos meses y una desaprobación que ha ido a la baja. ¿Por qué queríamos destacar esto? Porque va a ser uno de los temas más fuertes a los que probablemente le va a poner más énfasis también el gobierno en este mes de marzo, en la medida en que estos proyectos son ya los primeros que muestran efectos concretos respecto a reformas que impactan directamente a la ciudadanía. La presidenta Bachelet, de hecho, cuando vuelve de sus vacaciones, vuelve con una agenda cargada a temas educacionales, con visitas a terreno, visitas a una distribuidora de libros y textos educacionales, en fin. Y eso evidentemente muestra una estrategia que está centrada desde el punto de vista comunicacional en mostrar los logros y avances de los proyectos de ley como la educación gratuita o la ley de inclusión que comienzan y entran en vigencia ahora en marzo. Pero también esta edición de la encuesta que semanalmente publica Plaza Pública CADEM nos muestra una sección especial dedicada a la evaluación de las rutinas de humor
en el Festival de Viña. Y me gustaría que la revisáramos. Es bien especial, evidentemente se da solo en el contexto del Festival de Viña hasta el final de la presentación, si es que podemos ir a revisarla, porque evalúa y le pregunta a la ciudadanía además qué le pareció efectivamente las rutinas de humor y el tono que se ocupó en estas rutinas que le dieron muy fuerte al mundo político en particular. Eso generó reacciones también de parte de los propios políticos, críticas de algunos de ellos, algunas editoriales de medios, y efectivamente eso también ha sido análisis o motivo de análisis para esta encuesta. Por ejemplo, en esta lámina vamos a ver el tipo de humor que prefieren los chilenos. ¿Cuál es el más divertido o entretenido? Preguntan. Bueno, el humor sobre cosas cotidianas, dice el 60% de los chilenos. Y el humor político se queda con un 27% como el segundo tema más interesante. Pero más abajo también aparece otro resultado que tiene que ver con la evaluación que se hace de la rutina de cada uno de los artistas. La mayoría favorece la rutina de Edo Caroe, que el 71% lo encuentra que vio la rutina de Edo Caroe. Es uno de los temas que está destacado ahí en la pantalla como el conocimiento de cada una de las rutinas. Pero más abajo, si es que me ayudan para encontrar aquella lámina, hay una evaluación directa de el tono y los temas que se abordaron en esta rutina, que tiene que ver con las críticas a la política. Aquí está. ¿Usted diría que a Edo Caroe, por ejemplo, que fue el primero de los humoristas que se presentó en el festival este año, se le pasó la mano con las críticas a los políticos? Esa es la pregunta que hace Plaza Pública Academ. El 74% abrumadoramente dice que no. Y el 21% solamente dice que sí, mientras que un 4% apenas dice que no sabe o no responde. Todo esto tomado de aquel segmento de la población que sí vio la rutina, lo que da el visto bueno, en definitiva, o cierta bendición, digamos, desde la ciudadanía a la rutina que realizó el artista, que fue cuestionada por algunos medios, como el diario El Mercurio, por ejemplo, que sacó una editorial al respecto, otros analistas políticos, miembros también de la clase política, que cuestionaron un poco el tono. Algunos decían que había sido excesiva la rutina contra la clase política, en fin. Es tema abierto de discusión. La ciudadanía, a través de esta encuesta, ha dado a conocer también su punto y también su aprobación, en definitiva, a lo que se presentó en el Festival de Viña del Mar. Y respecto a las críticas de las rutinas de humor, ¿usted diría que Yerko Puchento se le pasó la mano, por ejemplo, con las críticas que se hizo Sebastián Dávalos? Esta pregunta se hizo en 2015, en marzo de 2015, casi un año atrás, y el 74% dice que no. Y luego se hace la misma pregunta con Edo Caroe, 74% también, al igual que en ese momento, dice que no. En definitiva, con una ciudadanía que está mucho más receptiva y dando la aprobación, en definitiva, a estas rutinas. Algunos lo interpretan a estas rutinas humorísticas como una suerte de vía de escape de lo que la ciudadanía piensa, un reflejo nada más de lo que la ciudadanía está hoy día sintiendo como malestar, como desconfianza hacia los políticos, y probablemente estas cifras vienen a revalidar aquella tesis. Era parte de los puntos que queríamos destacar de esta encuesta de Plaza Pública Academ, que se publica cada semana, cada lunes, y que queríamos repasar junto a ustedes en distintos aspectos de lo que ha resaltado en esta edición.